Vamos a darle inicio entonces a la última sesión del laboratorio de periodismo comunitario y comunidades inteligentes. Queremos empezar pues contándoles un poco sobre la actividad pues que propusimos para este ejercicio. Esta actividad, digamos, está en función de no solamente reconocer como nuestras formas de habitar, digamos, en nuestros territorios, sino también de reconocer a las otras personas que habitan ese mismo o que cohabitan ese territorio con nosotros, ¿cierto? Y la importancia de reconocerlos y visibilizarlos es justamente en que podemos encontrar personas que pueden ser inspiradoras para las comunidades, para nosotros mismos, para los jóvenes, para los niños, ¿cierto? Y que vale la pena, digamos, destacar su trabajo, su labor, sus iniciativas y destacar, digamos, todo lo que pueden aportarle, digamos, a una comunidad. Esto no es simplemente una actividad, digamos, aislada del laboratorio, sino que es una actividad que implica, digamos, en ustedes mismos aplicar, digamos, este concepto de la inteligencia colectiva, y es poder reconocer las habilidades, los saberes, los conocimientos de otras personas y poder, digamos, visibilizarlos a través de un perfil, a través de un texto, de un video, como lo han hecho, de un sonido, ¿cierto? De una entrevista en sonido. Y pues nosotros haremos también nuestra parte, es decir, esto es un ejercicio experimental, el laboratorio aquí estamos pues como experimentando también de alguna manera, y la idea es que nosotros con el insumo que ustedes nos proporcionan y que recogen, nosotros producimos también una forma de mediar para que ustedes sean, digamos, los creadores y le devuelvan eso, digamos, devuelvan, digamos, estos productos terminados a las personas a las cuales ustedes les hicieron, pues, como este perfil. La semana pasada terminamos, porque, bueno, Víctor nos enrolló, digamos, en todas estas historias, mostrando los contenidos, que además fue, pues, como muy rico y muy valioso para este laboratorio. Yo quisiera recordarles simplemente una cosita, y es que a ver, yo les comparto por aquí pantalla. Recuerden ustedes que pueden venir a este enlace, esta dirección que se llama reconstrucción del tejido social.com hilando, ¿sí? Yo les voy a compartir aquí el enlace. Y siempre en este espacio ustedes van a encontrar los laboratorios vivos. En el menú, aquí debería aparecer laboratorios vivos, aquí está. Y en este espacio ustedes van a encontrar pues, los 6 laboratorios que vamos a desarrollar y que estamos desarrollando durante este año, pero también van a encontrar todo el material de las sesiones y los encuentros que hemos tenido con un material adicional. Entonces, recuerden que este de tecnologías de la voz y del sonido ya sucedió, pero está todo el material allí para que ustedes puedan consultarlo. Y quería pues como entrar aquí al laboratorio que estamos desarrollando en este momento, donde están, digamos, pues toda la planeación del laboratorio y las sesiones del laboratorio, incluso el grupo de WhatsApp. Si alguien de pronto por algún error se sale del grupo de WhatsApp, pues puede entrar, digamos, aquí nuevamente. En la sesión 1, ustedes van a encontrar, ¿se acuerdan que había una actividad que estábamos haciendo recolectando noticias del diario de lo que no es noticia? En esa sesión 1, ustedes van a encontrar aquí todas las noticias que nos compartieron a nosotros, ¿sí? Esto es un experimento que estamos haciendo para mirar si con el programador de esta plataforma se puede, digamos, crear un espacio dentro de esta página y así ustedes poder enviar, digamos, sus noticias y el administrador, digamos, de la plataforma puede ir aprobándolas para que aparezcan, digamos, dentro de la página como
como una red de reporteros o de comunicadores comunitarios, que es lo que queremos pues como provocar aquí entre todos nosotros, ¿cierto? Que nos podamos convertir, incluso este mismo grupo de WhatsApp, como en una red de comunicadores comunitarios y poder generar, digamos, este tipo de noticias, de enviar, digamos, eventos especiales de las comunidades en las cuales el proyecto haga presencia. Bien, entonces aquí está, digamos, este primer ejercicio que para nosotros fue muy valioso. Vamos a intentar con el programador mirar a ver qué opciones hay y por este mismo grupo de WhatsApp les avisaremos, pues, si llegamos pues a concretar esa idea para que ustedes mismos puedan seguir subiendo como esas noticias que me parecen supremamente importantes y que podamos seguir nutriendo este grupo como con otras personas que quieran ingresar como a esta primera red de comunicadores comunitarios. Aquí van a encontrar pues todo lo que hemos desarrollado. Recuerden que pueden ir atrás y ver la sesión 2 donde van a encontrar todo el material con Víctor. Recuerden pues que ese trabajo con Víctor la semana pasada fue valiosísimo para poder pensar, digamos, como los contenidos transmediales desde el periodismo. Están las infografías, bueno, todo el material que les compartimos ya también a ustedes allí. Y pues la de hoy estará pues subida aquí en la sesión 3, que esperamos pues poderla subir hoy o mañana y yo les avisaré directamente por el grupo de WhatsApp. Entonces, la invitación es que siempre en esta parte de aquí donde ustedes se meten al laboratorio, aquí abajo esto se va a ampliar y ahí vamos a poner todo el material que ustedes nos han proporcionado, pero ya mediado durante esta semana. Nosotros vamos a editar los videos, incluso pues podemos hacer como un pequeño videito de cómo hemos hecho, qué ideas hemos pensado y compartirlas con ustedes antes de subirla acá y que ustedes puedan ver esos productos y poder sugerir también cambios. Y bueno, la idea es como poder terminar la próxima semana y esta y la próxima semana poder tener como todo el material aquí subido para que ustedes lo puedan compartir, lo puedan descargar y podamos mostrar pues como todo el contenido, digamos, de este ejercicio junto con otra actividad que tenemos hoy. Esa no la vamos a dejar de tarea, sino que esa la vamos a hacer aquí durante el encuentro, que también va a estar aquí pues como subida como una especie de material y esperamos poder enviárselo a ustedes, a todos los que están participando en este grupo de manera impresa. Entonces, bueno, no es más, los dejo entonces con Diana Carolina. Bueno, buenos días a todos. Estoy como muy contenta de verlos de nuevo. Veo que cada vez están llegando más participantes a este espacio. Hoy vamos a tener en este primer momento un tiempo para hablar sobre la comunicación comunitaria, sobre el periodismo comunitario. Esa es la idea de este primer espacio. Y a partir, pues, como de las preguntas, de las discusiones que surjan de este tema, pues vamos a empezar a co-crear, a crear conjuntamente. Ya Carlos y Isabel les irán contando qué vamos a crear en esta sesión. Y la idea es que todos puedan participar de manera activa. Voy a compartir aquí pantalla. Listo. Ya vimos el tema central de periodismo comunitario, ¿cierto? La idea de hoy es poder profundizar acerca de lo que es la comunicación comunitaria, que nos permite crear un escenario de comunidades inteligentes. ¿Cómo así, cierto? ¿Cómo pensar la comunicación como una vía de creación colectiva, como un espacio que permita construir sentidos desde el territorio, pero que además me permita también democratizar toda esa información que hay dentro del territorio, pero también toda la historia, toda la cultura, las artes, todas estas mediaciones que también son artísticas y que también son comunicativas
y que permiten la participación ciudadana. Entonces, cómo construir colectivamente opciones que nos permitan pensar el territorio, que nos permitan también expandir ese mensaje por fuera del territorio, pero que primero nacen desde la comunidad y que primero se conectan con todas estas personas que son importantes para construir comunicación e información desde la comunidad. Entonces, la comunicación comunitaria es un tipo de comunicación que tiene el objetivo de construir, de transmitir, de difundir, de compartir las necesidades y las demandas y al mismo tiempo eh, relacionar toda esa información para que circule dentro de la comunidad, ¿cierto? Termina siendo la comunicación un elemento muy importante para entender al otro desde la diferencia, para entender al otro así piense distinto y identificar además cómo ese otro desde su identidad diferente puede aportar también a la construcción social de diferentes medios también de comunicación, ¿cierto? No se trata de que todos pensemos distintos, sino al contrario, que desde la diversidad podamos construir juntos, ¿no? Porque de alguna manera así también se construye comunidad y territorio. ¿Qué características entonces tiene la comunicación comunitaria? La primera es el acceso, ¿cierto? Es construir, desarrollar, crear, diseñar un medio al cual todos tengan acceso, ¿cierto? Que puede ser un grupo de WhatsApp o que pueden ser, si no hay internet en la comunidad, pueden ser reuniones periódicas comunitarias, puede ser un periódico impreso, digital, bueno, dependiendo también las condiciones de la comunidad, lo importante es que todos puedan tener acceso, ¿no? Un póster, un afiche informativo que pueda estar pegado en los lugares más importantes de la comunidad, ¿cierto? Otra característica que debe tener la comunicación comunitaria es la participación activa, ¿cierto? El hecho de pensar un medio democrático es abrirle la posibilidad a todos los actores que pueda haber un espacio también, por ejemplo, para la tercera edad, pero también para los jóvenes, para los niños, para las madres comunitarias, para las mujeres, ¿cierto? Que todos los actores de la comunidad se sientan representados por ese medio y sientan que realmente su voz está siendo escuchada, ¿no? Entonces ahí la participación y todos los actores son una característica muy importante de esa comunicación comunitaria. Y la siguiente es la autogestión. La autogestión es la posibilidad que tiene ese medio de administrarse y solo por parte de la comunidad y de financiarse por parte de la comunidad, ¿cierto? Esto que permite que pueda hablarse de cualquier tema, que no tenga, por ejemplo, el hecho de no recibir publicidad política pagada, ¿cierto? Permite una libre expresión, no deberle o información a alguien en específico, sino que entre más libertad tenga el medio, ¿cierto? Más gente se va a sentir representada en ese espacio comunicativo, ¿no? Con esas tres características podemos pensar que la comunicación realmente comunitaria es como un diálogo entre el acuerdo y el desacuerdo. También es un espacio de encuentro, de interpretación, de expresión, de búsqueda del otro y de creación. Y termina siendo también un espacio muy poderoso porque es a partir de ese medio de comunicación que se van a identificar los problemas de la comunidad y que se pueden pensar también opciones que permitan ciertas soluciones a esos problemas, ¿no? Porque cuando más personas participan, se pueden mirar desde todas las perspectivas y panoramas qué se puede hacer para solucionar esos problemas de la comunidad. Ante todo, también es un medio que permite la vida, ¿no? Que permite
la participación activa y que se pueden mediar gracias a este espacio también diversas expresiones como la música, como las artes plásticas, como la poesía, la danza, los murales, como ahorita nos mostraba Anderson, los grafitis, las fiestas populares, las tradiciones de la comunidad, las historias de nuestros abuelos, el deporte, el cine comunitario. Bueno, hay una infinidad de propuestas, de expresiones comunitarias que se pueden mediar en este medio de comunicación y que se vuelve una herramienta muy potente para encontrar, como lo decíamos ahorita, puntos comunes que permitan fortalecer la comunidad, que permitan unirla por encima de su diversidad de pensamientos, de diversidad sexual, diversidad en todas sus expresiones, ¿no? Porque es en ese punto comunicativo donde podemos crear redes de confianza, redes de acción comunitaria, que pueden fortalecer tanto la comunidad como las expresiones también que se median gracias a este espacio. Bueno, para comprender como tal cómo funciona esa comunicación comunitaria en cada territorio, hay que tener en cuenta como estas 5 características, que además funcionan de manera muy particular en cada territorio. O sea, cada territorio tiene unas actuaciones distintas en cuanto a la comunicación. Por eso es importante primero identificar quiénes son los actores importantes dentro de la comunidad. Bueno, importantes no, quiénes son los actores, porque todos terminan siendo muy importantes y aportando muchísimo al medio, ¿no? Entonces, como decíamos ahorita, los jóvenes, las madres, los docentes, el párroco, bueno, todas estas personas que realmente construyen y hacen comunidad y que es importante crear lazos y redes de comunicación. La siguiente recomendación sería identificar los espacios. ¿Cuáles son los espacios donde fluye la comunicación en la comunidad? Entonces, si es la parroquia, si es de pronto el hospital, si es de pronto, bueno, el parque municipal, el parque, bueno, identificar en qué espacios es donde se puede expandir la comunicación y compartir cierta información. En este caso también, no solo los espacios físicos terminan siendo importantes, pues ahora también es importante tener en cuenta el espacio virtual y pensar, por ejemplo, si es WhatsApp una herramienta de pronto de fácil acceso para toda la comunidad, o si la comunidad cada vez tiene más perfiles de WhatsApp, o si la comunidad tiene Instagram, por ejemplo, que puede pasar. Entonces, esos espacios que ahora se vuelven virtuales, se potencian desde la virtualidad, también son importantes identificarlos. De pronto el correo electrónico, bueno, ¿cuál sería el espacio más frecuentado? Yo diría que en este momento WhatsApp puede ser un espacio importante para mediar canales, para mediar espacios de comunicación, como los grupos de WhatsApp. Bueno, lo hemos identificado como una opción que potencia distintas posibilidades comunitarias, sobre todo de organización comunitaria. Bueno, los medios también, y en este caso medios de comunicación que hay dentro de la comunidad, está el medio, podemos pensar en la emisora comunitaria, de pronto si hay un periódico comunitario, si hay en muchos municipios y en muchas veredas, no sé si todavía pervive la televisión comunitaria, ¿cierto? Pensar de pronto en otros medios que han sido por años la oportunidad de comunicación también y que pueden ser un espacio importante para la mediación de esa comunicación. Y están dos puntos muy importantes que terminan siendo las vías
para compartir y expandir esa información que son las historias del territorio, tanto las alegrías como las frustraciones, como los eventos, como también las tradiciones, los cuentos de los abuelos que terminan siendo muy importantes para la expresión oral de la comunidad. Y por último, los problemas. ¿Por qué? Porque terminan siendo los que se pueden convertir no solo en noticia, sino en la oportunidad de organización comunitaria para solucionar esos problemas, ¿no? Porque a todos les compete y todos terminan también teniendo parte dentro de esa posible solución. Entonces, pensar en estos 5 elementos nos permite poder diseñar una estrategia de comunicación comunitaria, cómo llegarle a la comunidad, quién puede estar interesado, quién puede también conectarse y unirse a, a, a esta propuesta. Y ahí habría que pensarnos a partir de estas preguntas orientadoras, y aquí nos gustaría como escucharlos, primero, y es cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que todos ahorita escuchándome en esta primera parte pensaría, bueno, ¿y ahora qué es lo primero que debo hacer? ¿Cómo crear mi propio espacio de comunicación comunitaria? Y habría que pensar en estas preguntas como orientadoras, ¿cierto? Primero, ¿cómo construir organizaciones comunitarias que representen a través de la participación de todos los compañeros y compañeras los sueños colectivos? ¿Cómo construir para poder fluir en la solución de los problemas de la comunidad y del municipio? ¿Cómo relacionarnos con el resto de organizaciones de nuestra comunidad y de nuestro municipio? Bueno, también puse el país para poder dar respuesta a los problemas comunes. Realmente el medio de comunicación comunitaria es el que nos permite pensar en unirnos como comunidad, en crear redes de soluciones, en crear, por ejemplo, comités para hacer distintos convites y que permitan realmente que la comunidad pueda salir adelante. Yo sé que ustedes tienen muchísimas historias de cómo la comunidad organizada puede potenciar y ayudar a salir adelante la misma comunidad, ¿no? Y el medio de comunicación que se diseñe por medio de la comunidad es un espacio que permite encontrar y conectarse con esas posibles soluciones, con esas historias y también teniendo en cuenta lo importante que es que la memoria perviva, ¿no? Que las tradiciones y las historias puedan llegar a las nuevas generaciones, que también resulta ser un elemento muy importante para pensar la comunicación comunitaria y es cómo llegar a las nuevas generaciones, cómo pues, poner la posibilidad de que no desaparezcan ciertas tradiciones, ciertas preparaciones de alimentos, ciertas costumbres que terminan a veces llevándose los abuelos, ¿no? Y bueno, acá pongo como los posibles medios para la comunicación comunitaria. Pensábamos en grupos de WhatsApp, perfiles de Instagram, grupos de Facebook, boletines informativos. En muchos espacios se sigue existiendo la radio comunitaria que es muy potente y cuando no hay ninguna posibilidad, la reunión comunitaria termina siendo un espacio muy importante, que son las llamadas asambleas también, para la construcción colectiva, ¿no? Porque es el espacio donde se media en conversación para la creación. Bueno, me gustaría escucharlos. ¿Qué piensan de construir entonces, de pensarse un medio comunitario y si ya existe, cómo potenciarlo dentro de la comunidad y cómo hacer para que se escuchen todas las voces? Por aquí veo que alguien levantó la mano y no alcanzo a ver bien ya. Escuchemos a Denis y luego a Anderson. Bueno, buenos días a todos. Muy complacido pues hacer parte de este proyecto.
A través de mi comunidad de San Lorenzo tengo la experiencia, se creó un grupo de WhatsApp donde se comparte información, donde somos más o menos 140 habitantes y dentro del grupo de WhatsApp hay 80, que es una cantidad muy alta, donde la comunidad, el mejor medio de comunicación a través de las redes es los grupos de WhatsApp, donde se manda mucho la información, y la página de Facebook de la vereda a través de Messenger, donde se trata a través de la reportería comunitaria, se trata de resaltar los sitios públicos llamativos, donde nos reunimos, la caseta, el charco, donde la comunidad se va a esparcir sus ratos libres y en tiempos de verano y todo ese tipo de cosas. Con respecto a esos son los medios de información que se utilizan, las carteleras, la cartelera que hay en la caseta comunal, donde se le da la información a las personas, a la comunidad de los eventos que se va a hacer o que se va a trabajar en comunidad. Con respecto a de cómo se debe construir una comunicación comunitaria o una noticia comunitaria, pues se ha tratado siempre a través de las organizaciones de la Junta de Acción Comunal, a través de la participación ciudadana, a través de la herramienta de gobernanza y gobernabilidad, donde a través de la reportería comunitaria se resalta y cada vez se trabaja y se hace mucho énfasis en trabajar con esa herramienta de la participación ciudadana a través de las veedurías que se ha tratado de venir haciendo. Nuestra área actualmente ha sido parte o es parte del proyecto 2002 y hace parte de la zona de influencia, socializando los diferentes temas sobre el medio ambiente, sobre el cuidado del territorio, de la cultura ciudadana, de hacer más participación, como de pasar proyectos, porque a través de si la comunidad pasa proyectos organizada, pasa proyectos de beneficios para la comunidad, los beneficios, los proyectos que tiene el Estado para las zonas rurales, campesinas y todo ese tipo de cosas. Entonces, esta es como la opinión mía con respecto a todo lo que he escuchado y a todo lo que ha dicho Diana. Que me parece muy importante y me parece muy importante ese espacio para las comunidades a través de la comunicación activa y la comunicación comunitaria. Las comunidades van despertando y se va creando ese estilo de pertenencia por su aquí San Lorenzo como experiencia se ha tenido y a través del grupo de WhatsApp se va interesando más los temas muy empatos a participación ciudadana, a participar dentro de diferentes procesos que traen al territorio. Entonces, se ha dado mucho ya por pobladores, donde ya preguntan a la comunidad, ¿qué pasó con esto? Mire, ¿qué proyectos hay? ¿O qué noticias hay? ¿Cómo vamos a pasar este proyecto? ¿Cómo a las redes sociales ante este tipo de cosas? Entonces, es importante todo, por eso me hace este proceso. Muchas gracias. Gracias, Denis. Sí, es súper importante. Ya hay un avance en la comunidad muy, muy importante que hayas podido pensar en los espacios estratégicos, en los canales de compartir la información y sobre todo siempre pensando en la organización social para solucionar problemas, ¿cierto? Porque más allá de compartir información, es importante pensar en esos espacios para pensarse como comunidad. Muchas gracias, Denis. Anderson, y luego vamos con Sandra. Ok, muy amable. Sí, buenos días nuevamente. Les hablo desde Florencia, Caldas, y desde el 2017 hice un grupo de WhatsApp que se llama Florencia, Somos Pasión, y también tengo una página que se llama La Voz, la historia de la región, por YouTube, donde yo entrevisto a la comunidad, a las personas del campo, donde explican la importancia del medio ambiente o de los procesos que desarrollan o un emprendimiento o algo que quiere contar sobre Florencia o sobre algún lugar del país, porque hay que ir avanzando no solo en estar ahí en el territorio y no impactar otros territorios, porque cuando uno impulsa a la comunidad de uno, pues también es importante ver otros espacios. Por ejemplo,
yo hice una entrevista en Puerto Venus y es interesante porque la gente va motivando a dialogar, a hablar. Y, y fuera de eso, también estoy transmitiendo la misa de la iglesia, que eso ayuda a muchas personas en lo espiritual. Pero la verdad es un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque la gente a veces no sabe escuchar. A veces la gente cuando no sabe escuchar, pues tampoco hay la forma de dialogar o la forma de decir, vea, en mi territorio hace 20 años el camino era de tal forma, porque muchas personas saben historia, saben cómo se construyó la escuela, cómo se construyó el colegio, cómo se hacían los convites veredales, cómo se hacían obras sociales, y eso ya se está perdiendo porque muchos de la antigüedad se van falleciendo y no van dejando esa memoria histórica, las llamo yo. Y a los jóvenes ahora no, como que no les interesa ese diálogo de decir yo voy a descubrir, yo voy a aprender. Entonces, la comunicación comunitaria es muy importante, me parece, y ojalá se pueda lograr avanzar más y ojalá en todos los territorios haya ese periodismo comunitario, ya que motiva a la gente primero a dialogar, segundo, aprender a escuchar y a construir paz, porque es que la paz también se construye analizando por qué ha pasado esto, por qué sucede esto. Cuando la gente descubre la importancia de cómo fue la construcción de una escuela, de cómo era la importancia que le da a la gente a trabajar en comunidad, en dialogar, en solucionar los problemas, a no esperar que otros solucionen los problemas, pues eso ayuda mucho. Y el periodismo comunitario lo que hace es motivar a la gente a que se puede lograr las cosas, a que se puede alzar la voz, a que se puede tomar decisiones, a que todas las ideas y todos los pensamientos de cada comunidad es importante. Entonces, eso es mi opinión. Muchas gracias. Gracias, Anderson. Muy importante lo que nos dices, el hecho de que realmente sí es un trabajo de largo aliento, porque es un aprendizaje para todos. Escucharnos es un aprendizaje, también darnos cuenta que hacemos parte importante de la comunidad y que de nosotros depende solucionar también muchos de los inconvenientes y problemas. Y la importancia también de la memoria histórica que tú llamas del territorio. Bueno, también el hecho de poder construir para la paz, muy importante, Anderson, muy bonita la hora. Y ya Carlos compartió tu canal de YouTube, me parece que es una experiencia muy, muy buena, muy bonita, y el hecho de que puedas llevar todas estas historias también a otros municipios y a otras veredas. Muchísimas gracias, Anderson. Seguimos con Sandra y luego con Cindy, que también levantó la mano. Y los invito a que se suscriban a mi canal. Claro que sí, ya nos suscribimos. Bueno, yo encantada de escuchar estas dos iniciativas que me anteceden. Quisiera comentarles un poco que del equipo Chocó, del proyecto Hilando, hemos creado una escuela radiofónica de saberes que hemos denominado Atarraya de Saberes, bajo esa idea de poder recoger toda esa información que se pueda compartir a través de canales radiales. Esta escuela de Atarraya de Saberes surgió pues con todo este tema de la pandemia del COVID-19, pero esta semana que estuvimos en Río Sucio especialmente encontramos que había una acogida grandísima por parte de los riosuceños en Chocó. Hablábamos, por ejemplo, de Colombia Científica o de Hilando Capacidades y no lo recordaban mucho, pero cuando les decíamos Atarraya de Saberes, todos reaccionaban de forma muy positiva y muy bonita y decían que les encantaba escuchar historias como el tema de parterías, ombligadas, que también les encantaba escuchar cómo entre otras personas de las mismas regiones contaban historias, a veces no sabían que esa persona sabía tanto sobre eso, y surgió también una idea que queremos implementar para Atarraya 3.0, porque ya estamos en la tercera versión, es que este programa de periodismo comunitario lo realicen los jóvenes, ya que en Río Sucio hay una plataforma de juventud muy organizada en la cual ellos siempre piensan como en visiones hacia el futuro, pero sin dejar de un lado lo que ha pasado.
y ellos tienen en Río Sucio Estéreo un programa como se llama La Voz de la Juventud. El líder de ese programa radial o de la radio nos comentó que existía una nueva dinámica donde la gente iba y se encontraba en el río y comentaba todo lo que pensaba después de haber escuchado el programa radial. Él lo denominó el WhatsApp del río, porque muchas mujeres se reúnen ahí para hacer actividades como esas, como comentar lo que se escuchó en la radio, que si la mamá, que si el papá, que si la tía, que si la abuela, realizan actividades como la que nosotros señalábamos ahí. Entonces, actividades como esas, pues hemos venido realizando. Y respondo, creo, con esto a la primera pregunta de cómo construir organizaciones comunitarias que representan a través de la participación de todas las compañeras y compañeros los sueños colectivos. Creo que es una forma de plasmar. Soy una fanática de que la tradición oral debe estar acompañada de la parte de transmedia, porque eso permite que se mantenga viva y de forma original y que no sea transformada en narrativas o en otros escritos. Y cómo relacionamos con el resto de las organizaciones de nuestra comunidad, municipios, país, para poder dar respuesta a los problemas comunes. Creería yo que una forma de poder gestar formas de comunicarnos nos podría ayudar a entender y a desarrollar, por ejemplo, el tema de la empatía, el tema del escuchar al otro, de entender que hay diferentes perspectivas, el entender que también lo de nosotros es válido y que es valioso, a pesar de que por muchos años, por distintas razones y por distintos motivos, ha estado atacado la forma cultural como viven las comunidades indígenas y negras en los territorios del departamento del Chocó y en otros territorios. Entonces, creo que es una iniciativa muy bonita en la cual hemos venido trabajando y hemos encontrado mucha acogida de parte de las personas que viven en los dos municipios, especialmente en Río Sucio, y creeríamos nosotros que podría ser una solución para poder ayudar o no solucionarlo de todo, pero sí contribuir a dicha solución para que las problemáticas puedan ser socializadas. Sabemos que eso también genera otro tipo de reacciones no tan positivas, pero que también ayudan a construir en el municipio unos nuevos lazos de comunicación. Gracias a ustedes, los de Equipo Ilógica, por permitirnos compartir este espacio y estas actividades que hemos realizado, y creemos que de la mano de ustedes podríamos lograr esa Atarraya 3.0. Gracias, Sandra. Sí, nosotros conocemos muy de cerca todo el proceso de Atarraya de Saberes, que es maravilloso, además, porque hacen un trabajo comunitario, investigativo, muy valioso para poder que esos saberes pervivan en el tiempo, ¿no? Ya les acabé de compartir el canal de Spotify, que es donde están colgados los episodios de Atarraya de Saberes. Ellos se transmiten por las emisoras comunitarias tanto de Bojayá como de Río Sucio Chocó, y son realmente programas de una riqueza y de un valor histórico muy importante. Y también el hecho de poder construir también espacios que permitan que otras personas participen, tanto las comunidades indígenas como los jóvenes, los abuelos, ¿cierto? Cuando la voz de todos es escuchada, ahí se crean espacios realmente democráticos y empatía. Muchas gracias, Sandra. Ahora vamos con Cindy, que había levantado la mano. Sí, buenos días. Yo quería, lo del periodismo comunitario, a mí me parece muy importante porque por medio de las entrevistas y por todo esto que hemos estado haciendo las tareitas, hemos encontrado que se ha perdido mucho las tradiciones, y hay gente que uno habla y indaga con ellos, y ellos, o sea, la nostalgia que ellos sienten porque se ha perdido tanto, al perderse las tradiciones, se perdieron mucho la unión familiar, y todo queda como en el olvido, mientras que si se sostienen las tradiciones, todo esto de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, como que eso afianza más los lazos familiares. Así estén lejos, pero si hay esa tradición, hay comunión familiar, ¿cierto? La Alejandría tiene una página en Facebook y ahí se sube todo lo que pasa en Alejandría y en sus alrededores, en los corregimientos, en las otras veredas. Entonces hay comentarios muy bonitos de personas que hacen
años, 20, 30 años que se fueron de la región o de la vereda y hacen comentarios que muy bonito, que recordar, que gracias por las imágenes, que gracias por mostrar cómo en este momento está otra vez, digamos, esta zona o la vereda. Entonces, a mí me da satisfacción personal porque uno, a esas personas así no estén acá, pero entonces todavía tienen la memoria de dónde son y lo que era esos tiempos, así el tiempo haya cambiado, pero está, o sea, eso está ahí, sino que está en el recuerdo, pero por allá muy escondido. Entonces, por eso bonito las tradiciones, porque ese recuerdo se mantiene vivo. Entonces, qué bueno que sí se pudiera como trabajar más el periodismo comunitario, porque así se va recopilando lo que realmente es las comunidades, porque es que sí, los medios de comunicación y ahorita el internet y todos los canales virtuales son muy importantes para cortar distancias, pero al mismo tiempo estamos alejando los lazos familiares, las amistades, porque entonces ya nadie se reúne en físico, sino en virtual. Gracias, Cindy. Muy importante ese espacio. Qué bueno que lo pudiéramos conocer, porque realmente son los espacios necesarios para poder que la información misma de la comunidad, la memoria histórica de la comunidad, salga también de alguna manera y se potencia por medio de estas redes, ¿no? Muy importante lo que nos comentas. Vamos a ir para finalizar con este primer espacio con Viviana, que levantó la mano, y luego de Viviana le doy el micrófono a Carlos o a Sebastián para que continuemos ya a co-crear conjuntamente. Viviana, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. En realidad, nosotros hemos hecho grandes esfuerzos cuando hablamos de un término pues, tan utilizado últimamente sobre las capacidades instaladas, la capacidad de agencia y, y como el entrenamiento de las capacidades comunitarias. Desde el PDP Magdalena Centro tenemos una propuesta desde hace varios años. Al inicio se trabajaba desde la línea de comunicación para el cambio social, pero después la línea cambió de nombre en el 2015 por comunicación y aprendizaje regional. Y eso se debió también pues a los saberes y a las realidades de las comunidades, pero también a lo que ellos hacen en su cotidianidad. Y que a veces los medios de comunicación regionales, locales o nacionales no permiten un acceso y una visibilidad tan sencilla para nuestras comunidades. Entonces, tenemos un trabajo y una experiencia con la Escuela de Comunicación Magdaleneando y los colectivos de comunicación. Cuando no podemos ir hasta cada una de las comunidades para trabajar los colectivos, entonces trabajamos todo eso en conexión con otras subregiones, que en realidad pues son 6 subregiones en las que estamos, con la Escuela de Comunicación Magdaleneando. Es un trabajo muy bello, donde ellos cuentan lo que hacen, donde ellos muestran también las realidades, eh, donde ellos muestran también como lo que los otros no saben, y no necesariamente pues son noticias de crítica a las alcaldías o de críticas a las gobernaciones o de críticas institucionales por lo que aún falta por hacer, sino lo que ellos también con sus propias manos están haciendo. Entonces, también darle voz a través del programa radial Magdaleneando, el programa radial Conexión Femenina que hacemos con las mujeres de la Casa de la Mujer de la Dorada, ha permitido que ya por sí mismos empleen esas herramientas y que nosotros solamente les hagamos pues la barra, porque tienen todo el bagaje ya y bueno, es también de pulir, ¿cierto?
lo que con el cariño, con el respeto, con esa intención de sembrar esperanza, pues porque realmente las comunidades tienen mucha esperanza y a veces la realidad del país lo que siembra es desesperanza. Y estos medios pues alternativos tampoco tienen recursos, muy poquitos recursos. Imagínense, para lograr una edición o para lograr que salga en algún otro medio, casi que la gente terminamos desanimados porque no logramos visionarlos o no logramos posicionarlos y pues están allí y tienen una alta calidad y una alta responsabilidad con la vida de los otros. Cuando yo puedo contar lo que yo hago por mi liderazgo, pero también lo que otros están haciendo y que realmente es esperanzador, porque no se dejan aniquilar a pesar de que no hay vías, a pesar de que no hay conexión a internet. Tenemos comunidades donde todavía no hay energía eléctrica, donde no hay, que pueden estar a 25 kilómetros, 24 kilómetros de una cabecera municipal, pero se pueden terminar demorando 4 horas para poder llegar a esa vereda, porque no hay cómo más. Donde se cae la banca y se puede demorar 6 meses, 4 meses para poderla recuperar, pero la gente sigue apareciendo y sigue luchando por no dejarse aniquilar. Entonces, este es el esfuerzo. Sebastián García es el coordinador de la línea y pues hace un trabajo muy bello con todos los pobladores. Denis hace parte y Anderson han hecho parte pues como de estos procesos y ya han ido fortaleciendo también todas sus capacidades y afinando también su voz para poder lograr que incidir de una forma adecuada en cada uno de las comunidades, de los municipios y del territorio. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias. Yo quiero realmente escucharlos, escuchar sus historias, escuchar también sus esfuerzos, sus luchas. Es muy importante para este espacio porque vemos cómo desde los municipios vinculados al proyecto, ¿cierto? Sigue esa lucha, sigue esa resistencia, sigue también la esperanza por construir un espacio, una comunidad, un territorio mejor y, por supuesto, un mejor país. Y me quedo con algo que dice Viviana que me parece muy importante, y es que la comunicación realmente tiene poder en otras personas, tiene el poder de transformar otras vidas, tiene el poder de ir un poco más allá de solo la información, sino decirle, vea, también se puede hacer de esta manera, también podemos hacer esto otro, ¿cierto? Una comunicación como que realmente termina siendo vida, ¿no? El poder de la vida, y que lastimosamente los medios tradicionales no nos dan, ¿no? Y que nos alejan cada vez más de lo que realmente es Colombia y lo que realmente son los territorios y lo que se vive realmente en las comunidades, ¿no? Por eso la urgencia de construir una comunicación alternativa, la urgencia de construir medios alternativos que nos permitan eso, construir como comunidad, que nos permitan crear redes de participación ciudadana. Voy a darle el espacio a Carlos y a Sebas. Y yo cierro esta primera parte del encuentro. Muchísimas gracias a todos por su participación, me encanta. Y ahorita vamos a tener la oportunidad de seguir conversando, ¿no? Porque vamos a seguir creando colectivamente. Muchas gracias, Diana, y a todos por su participación en este espacio. Quisiera invitarlos a todos y todas a construir colaborativamente y colectivamente alrededor como de estos aprendizajes que escuchándolos y escuchándolas me deja pues muy, muy contento respecto a cómo esta actividad que les vamos a proponer se va a nutrir justamente como de todas esas experiencias
que ustedes tienen, ¿cierto? Y de cómo podemos motivar a las demás personas de otras comunidades que quizás aún empiezan a pensar en el periodismo comunitario y en estas iniciativas, y cómo podemos en esa medida hacer un proceso allí de compartir esos saberes que se han construido a lo largo, pues, de este trasegar desde la comunicación, ¿cierto? Desde la comunicación comunitaria. Entonces, pues la invitación es que entre todos y todas podamos establecer como una hoja de ruta, como una especie de mapa de navegación que nos permita a todos pensar la comunicación comunitaria desde unos principios básicos, ¿cierto? Desde unos aspectos fundamentales que nos permitan declarar entre todos de manera colectiva qué pensamos sobre la comunicación comunitaria y cómo debería ser, ¿cierto? Eso es muy, muy importante y nos va a permitir, como bien lo digo, tener una especie de manifiesto, ¿cierto? Como de principios fundamentales que orienten la práctica de la comunicación comunitaria en nuestros territorios. Entonces, la invitación es que a partir de unas ideas que ya Carlos nos va a compartir, poder reconocer sus experiencias y qué consideran ustedes es fundamental, qué consideran ustedes que es principal declarar en este manifiesto que nos lleve a realizar una comunicación comunitaria efectiva, participativa, que propenda, como ustedes bien lo decían en sus intervenciones, por resaltar la importancia de los intereses comunes, por relacionar, pues obviamente, los temas de interés, reconocer las comunidades, que la gente se sienta partícipe en estos escenarios y en estos espacios, cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, vamos a realizar este ejercicio y los dejo entonces con Carlos, que nos va a orientar un poco más sobre este trabajo. Bueno, muchas gracias, Sebas. Bueno, lo que queremos en este punto es poder concertar entre todos algunos elementos que creemos nosotros y que creamos nosotros, que son necesarios para poder abordar, digamos, el tema de la comunicación comunitaria en nuestros territorios. Y así poder generar todos, digamos, como una caja de herramientas, como lo dice en la pantalla, una caja de herramientas co-creada para la gestión del periodismo comunitario y las comunidades inteligentes en el marco, digamos, del proyecto Hilando Capacidades Políticas, que es lo que nos reúne, digamos, un poco hoy. Entonces, lo que queremos proponerles inicialmente, esto obviamente es un documento en Word, pero nosotros queremos hacer de esta primera versión de la caja de herramientas con ustedes, es decir, construirla con ustedes hoy, poder generar toda una publicación, no solo digital, sino impresa, y hacérselas llegar a ustedes para que la puedan fotocopiar y poder hacer como una especie de fanzine, que es una publicación autogestionada y barata, es decir, que la fotocopia no les valga más de 500 pesos y que ustedes le puedan compartir como este documento a las personas que estén interesadas en proponer, digamos, un medio o un canal de comunicación comunitaria, y que se convierta como en una especie de guía o de caja de herramientas, como la hemos llamado aquí. Eso también está, digamos, abierto a propuestas, y que podamos masificar esto en nuestros territorios. Entonces, la invitación es que iniciemos con una declaración, ¿cierto? Una declaración o un manifiesto. Los manifiestos son muy interesantes porque, digamos, desde el nacimiento del primer manifiesto, que fue el manifiesto futurista, más o menos en 1916 en Italia, lo que se propone con el manifiesto, o lo que quiere el manifiesto, es proponer como una guía para pensar acciones futuras. Y esas guías o esos puntos, digamos, que alude el manifiesto, pues son puntos que tienen que ver con una declaración humana, ética,
a veces filosófica, ¿cierto? De cómo entender nosotros la realidad. Y eso es lo que queremos nosotros un poco desde la experiencia que ustedes tienen de trabajo comunitario, desde la experiencia que han tenido de pronto con comunicadores y desde nuestra experiencia, por supuesto. Nosotros queremos empezar como con un punto, proponer, digamos, un punto del manifiesto, y es que todo comunicador o toda comunicación comunitaria debe decir la verdad y solamente la verdad. Creemos que eso puede ser un punto, digamos, dentro del manifiesto, y queremos preguntarles a ustedes qué piensan sobre este punto y poder seguir como construyendo con el otro. Entonces lo voy a proponer, y si ustedes quieren discutir sobre ese punto o quieren proponer otros, pues yo lo voy escribiendo. ¿Les parece? Creo que puedes darle un poquito más de zoom a la pantalla, porfa, para que se pueda leer mejor. Listo, dame un segundo. Ahí. Sí, perfecto, gracias. Listo. ¿Qué piensan sobre este punto? Me parece muy importante, me parece la esencia del periodismo comunitario, ya que, como decía ahora Diana, o pensamos muchos que, por ejemplo, los medios tradicionales están muy ligados a maquillar la información, y a veces le hacen una entrevista a un poblador, alguien del territorio, y algunas cosas las eliminan, ¿cierto? Hay cosas que dicen, no, esto, ¿para qué vamos a poner esto? Esto no nos conviene publicar esto porque nos jalan las orejas. Entonces creo que esa esencia es muy importante, porque es donde en verdad escuchamos a la comunidad. Si le duele un diente, digámosle así, digan, a mí me duele un diente. En cambio, en un medio mayor o diferente, no van a decir, ¿para qué vamos a decir que le duele un diente? Si es el sentir de la persona. Por eso, cuando sabemos escuchar y cuando podemos lograr transmitir lo que los pobladores hablan, dicen, cuentan, ellos se sienten respaldados, ellos se sienten motivados, ellos se sienten que la gente está ahí apoyándolos en las buenas y en las malas. Así uno no aporte económicamente o de otra forma, pero se ve, ay, me están apoyando, me están escuchando, tienen en cuenta mis palabras, tienen en cuenta mi dolor, tienen en cuenta mis alegrías, mi felicidad, todo eso. Ok, Anderson. Muchas gracias. ¿Quién más? Me parece muy importante ese punto, porque a través de la reportería comunitaria los pobladores se sienten respaldados y se sienten como que hay alguien que habla por ellos, y como que ese voto de confianza se lo dan al reportero comunitario, y ellos ven en el reportero comunitario como una especie de que es la voz de ellos, a la cual muchos de los pobladores rurales tienen un nivel de intelecto muy bajito, y entonces ellos, a través de su poco estudios, se respaldan en la voz de la reportería comunitaria. Existe un flagelo que no todo se puede decir. A mí me ha pasado como experiencia, por decir algo, están violando los derechos del agua a una comunidad, y donde el como a decir la noticia, a publicar la noticia, mire, explicar la cuestión de los derechos de los pobladores, los derechos del agua, según la Constitución Nacional. Eso acarrea problemas también a un reportero comunitario, porque hay unos intereses personales donde no quieren que ese tipo de noticias se publique. ¿Por qué? Porque ellos van detrás de unos intereses, por lo menos en el caso que yo tengo en una comunidad pequeña de unas 7 o 10 familias, donde ellos toman el agua de un predio, de una finca. Ese predio lo vendió hace poco, hace 2 años, el que había comprado, el que tenía muchos años esa finca, y la toma está dentro del predio de esa zona.
persona lo compró y es un cura, compró ese predio y deforestó, quitó la cerca, la franja que estaba viendo la franja hídrica, donde ellos toman agua. Resulta que ganado se meten a tomar el agua y controlan el agua, y entonces estas personas empezaron a tocar puertas, la inspección de policía, la alcaldía, y nunca fueron escuchados. Pero ¿qué hizo Reportería Comunitaria? Reportería Comunitaria fue, investigó, y fotos, publicó por el grupo del acueducto de las veredas, de las 5 veredas que yo manejo, La Italia, Cañaveral, Doña Juana, Bellavista. Entonces puse en alarma y resulta que el dueño del predio me llamó a las 12 de la noche a maldecirme que por qué había publicado eso. Yo le dije, señor, pero en primer lugar, tráteme con respeto, y en segundo lugar, pues escuche, usted me llamó a preguntar, escúcheme porque no me dejaba hablar. Entonces escúcheme lo que yo publiqué, y si usted leyó bien el texto, yo estoy acusando ni a usted ni lo estoy tomando, simplemente estoy hablando de los derechos a unos pobladores. Entonces eso también acarrea mucho, y también uno tiene que tener como muy en cuenta ese tipo de noticias, que hay unos intereses personales de que ahí no quieren parte se publique. Otro caso que me tocó cuadro cerca por decir algo, en eso fue acierto, se le quitó la vida a una persona, y esa persona ligada a mí, muy cara a mí, y unos 4 minutos compartiendo conmigo, y él se fue a casa, y esa le quitaron la vida. Denis, te dejamos de escuchar hace por ahí unos 10 segunditos, lo último que dijiste. Que eso también acarrea mucho, depende de unos intereses muy particulares de personas, donde no se puede tampoco publicar todo, y donde uno tiene que tener mucho cuidado como reportero comunitario en publicar la noticia. Sobre las comunidades a que yo le hablo, se le vienen violando los derechos por lo menos precisamente hoy tengo que ir a tomar una foto y a tomar un video para volver a reiniciar por ser una tutela y a favor de la comunidad, pero resulta que el señor no ha puesto la cerca para proteger la cuenca hídrica y para protegerle la bocatoma a estas personas. Entonces, también tiene que tener uno como mucho cuidado, y también está como, ¿cómo me explico? Como a que lo ataquen uno, como que también peligra la vida de uno. Entonces, es muy complejo que también publicar ciertas noticias, porque hay personas que tienen interés por medio. El reportero publique porque ellos están actuando mal. Aún personas son conscientes de que el derecho del agua es fundamental para ellos, que ciertos temas, el desarrollo, el bienestar y el desarrollo es muy fundamental para una comunidad, donde si se va a hacer una carretera y pasa por la ellos lo ponen. Entonces es complejo con la situación en noticias que Denis. Sí, ya terminé. Ya. No sé si me escucharon. La señal del internet se va a veces. Sí, se está yendo. ¿Escucharon bien? Sí, faltó la última partecita, como el remate pues de lo que estabas diciendo de la idea, pero en términos generales yo creo que Denis tiene como 3 elementos fundamentales que podríamos empezar, antes de darle la palabra a Sandra, empezar a tener en cuenta, ¿cierto? Hay un asunto, digamos, de confianza depositada en el comunicador, que es un punto que propuso Denis, comunicador o comunicadora, ¿cierto? Hay otro punto que creo que sería interesante conversar y dialogar sobre él, es que no todo se puede publicar
Esto sería pues como también para debatir si entra o no dentro del manifiesto. Y el tercer punto era, bueno, la confianza depositada en el comunicador, no todo se puede publicar. Ah, bueno, y la seguridad del comunicador o comunicadora. ¿Cierto? Bien, Sandra. Yo soy una fiel creyente de que todo lo que se comunica enseña, transmite algo, así sea palabras, emociones, y eso llega a la psiquis de muchas personas. Considero yo que el manifiesto para conectar con las comunidades es, primero que todo, identificar qué quiero transmitir, qué quiero enseñar y qué quiero que la persona tenga en presente. Yo creo que estamos cargados de muchos temas negativos que generan reacciones negativas como odio, rabia, ira, frustración, sin dejar de desconocer las realidades que pasan. Yo creo que sería bueno siempre en cada nota publicitaria mostrarle un pro y un contra, ¿sí? Lo malo y lo bueno que genera esto. Y yo creo que muchos comunicadores lo hacen. Tratan de mostrar como la importancia de esa comunicación, porque a través de eso también se puede enseñar empatía y se puede enseñar esperanza o se puede enseñar muchísimas otras cosas que ayudan también a construir país. No es sesgar las noticias malas o lo que pasa, sino saber qué se transmite, cómo se transmite, por qué se transmite y qué voy a generar al transmitir esa información. No te estamos escuchando. No, ya terminé. No, Carlos, que empezó a hablar y no tenía el micrófono apagado. Sandra, Carlos. podríamos declarar ese punto tuyo como la comunicación comunitaria es comunicación educativa. Podría ser. Podría ser. Educativa y emocional. No quiero que se deje a un lado esa parte de las emociones. Bien. Muchas Yo gracias. quisiera hacer un énfasis en lo que nuestra compañera dijo y toda la cuestión. A veces la intención es positiva de parte de la reportería, del reportero es positiva, como tratar de cambiar esas ideas y esas mentalidades, pero resulta y acontece que hay determinadas personas que tienen esos intereses porque les afecta su interés personal. Por lo menos hay ciertas noticias que uno es positiva para una comunidad, pero resulta y acontece que esa noticia positiva para la comunidad es mala para determinado personaje que tiene unos intereses que le afectan a él, por decir un predio, por decir una cuenca hídrica o ese tipo de cosas. Solamente quería aportar eso. Gracias. Sí, totalmente, es real, es real. Los intereses en este país se están poniendo de patas arriba todo, hasta en el tema del sistema legal. Yo que soy abogada lo veo que los intereses nos han cambiado totalmente el sistema y por eso no hemos podido construir el país que tanto soñamos y que tanto queremos, porque priman los intereses por lo de menos un grupo minoritario. Por lo menos en la noticia que yo traté de explicar y traté que donde se le violan los derechos al agua, a la comunidad, él no quiere ceder y me aterra por decir algo, que es un cura donde tiene un nivel de intelecto muy alto, maneja comunidades, tiene diferentes fincas en Victoria, en el Marfil, en diferentes partes. Entonces me aterra que un personaje de esos me esquine un pedazo, 2 metros de tierra por una vía donde unas comunidades lo tienen hace 80 años y donde un acueducto existe, una bocatoma existe hace 80 años y que compre una finca y que él se oponga al desarrollo de esta pequeña comunidad. A eso es que voy yo y donde yo publiqué la noticia en positivismo, como en mejorar la calidad de vida a esas personas, a esas 10 familias y que son de un nivel de intelecto que el que más ha estudiado tiene quinto de primaria. Entonces, donde no hay un respaldo total de nadie y donde ellos creyeron en la y donde ellos no vieron otra opción sino venga, reportero, necesitamos que nos ayude, hemos ido a la alcaldía, hemos ido a la inspección de policía, hemos ido a Corpo Caldas, hemos ido a tal parte y no hemos podido, pero a través de usted hemos logrado hacer una tutela, nos ha apoyado a través de la publicación suya, han habido muchos personajes de un intelecto que nos han ayudado y se ha podido sacar adelante y falló la tutela a favor de ellos. Entonces, esa era la idea.
Muchas gracias. Gracias, Denis. Eso es muy importante, digamos, este punto, porque es un poco, digamos, la reflexión que nos deja también Denis y que complementa a Sandra con los intereses personales es a quién debería fortalecer, digamos, o que debería prevalecer dentro de la comunicación comunitaria, ¿cierto? Unos intereses particulares o a la comunidad, ¿cierto? Porque eso es como el dilema en el que se encuentra Denis, digamos, con el desarrollo, digamos, de esta situación, porque es esa situación la que ha implicado también la seguridad de Denis en este caso, es esta situación también la que lo pone, digamos, a él como reportero o como comunicador comunitario en una situación donde él no podría tampoco como resolver jurídicamente estos asuntos dentro de su labor. Ven, entonces Diana propone, digamos, aquí que la comunicación, que no todo se puede publicar. Dos puntos, es necesario investigar y tener diferentes puntos de vista. Este podría ser como una especie de solución, digamos, a ese problema, pero sigue existiendo, digamos, este punto de la seguridad del comunicador, porque, bueno, puede que existan varios puntos de vista dentro de la noticia y cómo se publica, pero si la persona, digamos, que está allí afectada o que se siente afectada, pues pasa, digamos, con improperios y con insultos al comunicador o al medio como tal. ¿Cómo lograr esto? O sea, ¿qué mecanismos jurídicos? No sé si Sandra podría ayudarnos allí, podría tener, o Viviana podría tener, digamos, un comunicador allí para poder resguardarse y resguardar, digamos, la seguridad de él y la de su familia, ¿cierto? A mí me parece que hay unos mínimos, ¿sí? Hay unos mínimos que siempre debemos tener en cuenta. Esto también tiene que ver con la ética, tiene que ver como con el respeto y al cuidado del otro, pero también de la información que me está entregando. Yo no quiero decir de ninguna manera que hayan cosas que tienen que dejarse en el cajón y no decirse, sino frente a la responsabilidad en la misma investigación, ¿cierto? Y el ropaje. Yo a veces también, nosotros también creemos desde el programa que cuando vamos solos, estamos más desprotegidos. Pero cuando vamos en comunidad o en colectivo es más difícil que nos puedan aniquilar o que nos puedan silenciar. Incluso, pues desafortunadamente en las marchas se han visto esos dos fenómenos, ¿cierto? Y por eso el gobierno nacional ha tenido que frenar un poquito sus decisiones y también sus atropellos. Entonces, para nosotros una premisa es esa: solos de ninguna manera. O sea, esa es una de las premisas. Vamos con el ropaje comunitario y colectivo, donde haya el respaldo de la comunidad diga, sí, esto debe decirse, esto debe informarse, nosotros lo apoyamos, nosotros lo respaldamos. Y ahí es donde se puede mover la institucionalidad, se puede buscar o aportar las ideas para esa transformación de la realidad. Uno, no en la noticia solamente, sino en lo que dice, detona, ¿sí? Puede detonar una bomba incontenible. Y por eso esos mínimos deben tener un lenguaje, deben tener los mínimos del lenguaje, el respeto por la dignidad, el respeto por el otro, así el otro esté, sobre el que se quiera decir o sobre el que se quiera mencionar, no esté haciendo las cosas bien, ¿sí? Pero sí pueden
de esas filigrana al moverse con la información y al moverse con la investigación, pues puede permitir siempre proteger la vida. Y de otro lado, nosotros, por ejemplo, en las publicaciones que hacemos, nosotros nunca ponemos información anónima, por ejemplo. No, yo sí voy a decir esto, pero no lo registren. Cuando eso tiene de pronto esa connotación, hay que ahondar más en la investigación para poder que otros de la comunidad acompañen o que otros del proceso, de lo que se quiera decir. Esa es una de las cosas que a nosotros nos ha funcionado y siempre pues siempre como cuidando al otro y acompañándolo en lo que va a escribir, en lo que va a decir, en lo que quiere pues como presentar. Ok, o sea, la declaración aquí podría ser un poco como, no todo se puede publicar, bueno, no sé si, yo sé que puede ser como difícil, pero no todo se puede publicar, no sé si de manera solitaria o independiente, sino con el ropaje de la comunidad o el apoyo o el soporte de la comunidad. Sería como algo así, pero habría que buscar, porque no quisiera decir que no todo se puede publicar de forma independiente, porque pues también hay uno atenta un poco contra el Yo periodismo creo independiente. que podría ser, no todo se puede publicar de manera anónima, ¿no? Que realmente como el asunto, o sea, si no se sabe de dónde viene la información, pues es mejor no publicarla sin constatarla. Mire, nosotros nosotros estamos también en el proceso nosotros estamos haciendo un trabajo de hace algunos años con la ruta de protección a líderes en riesgo. Y es algo parecido también a un manifiesto, pero con quienes nos hemos dado la mano para acompañar ese proceso, también con las autoridades, también con la trazabilidad de la información. Por ejemplo, a nosotros nos pasaba mucho que nos mandaban al periódico Magdaleneando noticias, pero las fotos no coincidían. O las fotos eran viejas. Entonces nos tocaba empezar a averiguar y a investigar, porque pues a veces en el afán los líderes quieren que se muestre la noticia o que se muestre la situación, pero no están como todos los elementos que la puedan respaldar. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado. Siempre hay que tener el soporte de la comunidad, o sea, que la comunidad esté de acuerdo y que la comunidad también acompañe para que el líder o la persona que quiere poner allí el tema no esté en riesgo nunca, o sea, no esté en riesgo nunca, que siempre esté protegido y esté respaldado, porque en este país, sí debemos estar acompañados, o sea, acompañarnos para poder avanzar en la transformación de esas realidades que no son tan buenas. Gracias, Viviana. Creo que Sandra iba a decir algo también ahorita. Bueno, mientras Sandra nos confirma si va a decir algo, yo lo modifiqué así, como no todo se puede publicar sin verificación, un poco como siguiendo la idea de Diana, es necesario investigar y tener diferentes puntos de vista y el acompañamiento de la comunidad. Creo que ahí se resuelve este punto y se resuelve los dos puntos pues que nos proporcionó Denis en la discusión. ¿Les parece si lo dejamos así? Sí, a mí me gusta también el tema de la emocionalidad, yo no sé cómo decirlo, y ahí sí pues pido que me ayuden. A veces somos muy emocionales cuando vamos a transmitir el mensaje, ¿sí? Entonces parte o de mi ira, o de mi resentimiento, o de la frustración, o de
o de a veces, sí, la rabia. Eso sucede mucho con personajes políticos, con instituciones, por ejemplo, con las administraciones municipales, con todo eso. Entonces, a veces que planteamos en la dificultad, pero ahí es como uno dice, queremos siempre dar palo y buscar como dañar la dignidad de quienes están dirigiendo o administrando y no desde el diálogo para la transformación. Entonces a veces también lo que mostremos, pues uno no dice, bueno, el amor, la amistad y todos esos sentimientos, pues uno como los pule, ¿cierto? Pero cuando son sentimientos y emociones negativas que van acompañados de la información, a veces es mejor aislar, o sea, mantenerse en la línea de lo que es equitativo y alejarse como de esas emocionalidades también que pueden generar pues más odio, pueden generar incluso riesgo para las personas. Eso sucede mucho en Facebook, eso sucede mucho en todas estas redes sociales, de que a veces el detonante también es pues aunque se puede poner una verdad de algo que está sucediendo, va acompañado de otras emociones y eso puede desencadenar en cosas muy, muy graves y muy lamentables. Creo que podríamos complementarlo como que incluso Sandra lo había dicho, como dentro de las publicaciones que se hagan en las comunidades, hay que ser también como propositivos. Un poco era como también la idea que estaba trabajando Sandra, y creo que podríamos decir que la comunicación comunitaria es comunicación educativa y emocional y propositiva, algo así. Pues creo yo que entiendo un poco que eso emocional puede a veces obnubilar, digamos, como la objetividad de lo que se dice. Pero también miremos como ese ejemplo de lo que hacían a veces, o lo que hacen los de la puya, con un tono, digamos, mucho más fuerte, directo, y tomando partido también como por las situaciones más públicas y comunitarias. Puede también como proponer desde allí unas formas de lectura, ¿cierto? De lectura de la realidad. Como un tono Entonces, sarcástico, utiliza la puya. claro, pero a veces también como el tono que se trabaja, a veces es como un poco agresivo, ¿cierto? María Paulina y bueno, todos los que desarrollan, digamos, un poco la puya lo han dicho en entrevistas. Ellos no querían como un tono neutro, sino también como un tono de que están cansados también un poco como del mismo periodismo que se viene como trabajando. Entonces, no sé si Sandra ya se volvió a reconectar, no sé si es por esa línea, Sandra, para pensar, digamos, esto de lo emocional a partir de lo que nos propone Viviana. Sí, ella tiene mucha razón, y es qué emoción voy a transmitir. Quitar la emocionalidad es un reto grandísimo, porque es primero conocer al ser humano, saber cuáles son sus emociones y cómo llega cada emoción frente a cada noticia, ¿sí? Y siempre no solamente pensar en su necesidad de comunicar a través de lo que él siente, sino de quién va a recibir la información. Creo que es lo mismo que pasa cuando vamos a escribir un texto, siempre pensamos en quién nos va a leer y qué queremos que el que nos lea comprenda de la idea que nosotros queremos plasmar. Y creo que ese es el esfuerzo que hacen los comunicadores. Ellos tratan de que quien lea entienda y comprenda lo que ellos percibieron a través de sus sentidos y que los mezclaron con sus emociones para poder transmitir esa energía y esa fuerza que se requiere para poder lograr el cambio. Entonces, no es quitar las emociones, sino saber qué emociones se va a transmitir, y si llega la emoción de la ira, cómo lo puedo decir de una forma en la cual no genere o no active esa chispa en quien me lee, sino que al contrario se genere cambio y transformación. A veces ponemos, diría yo, unos títulos demasiado candentes o energizantes que llaman la atención, y cuando el otro lo lee, ya viene con un prejuicio que le crea también a veces el mismo título, y cuando va a leer
cambia o transforma. O hay gente que a veces se queda únicamente con el título y eso queda una información sesgada. Yo he visto que ahora muchos comunicadores o periodistas comunitarios ponen, lea el artículo antes de reaccionar. Las redes sociales nos ha permitido también poder hacer ese ejercicio de identificar qué emociones ante cada situación o hecho que leemos. Nosotros sabemos si nos da ira, rabia, enojo, frustración, miedo y reaccionamos. Así, ese ejercicio que se hace deberíamos tenerlo cuando se está realizando el tipo de periodismo y más que todo cuando hablamos de esas medios de comunicación que tienen un alto nivel y que si digo yo un alto nivel porque eran los más escuchados, es como esa responsabilidad educativa y emocional de conocer qué emoción tengo yo en el momento que voy a transmitir una información y saber de que lo único que voy a compartir es mi perspectiva y que las realidades son diversas, pero cómo hago yo para llegarle al otro a través de mis emociones, mi perspectiva, mi realidad, una comunicación que genere transformación. Gracias, Sandra. Viviana levantó la mano. Sí, yo creo que un punto entonces, concatenando con lo que plantea Sandra, es que la comunicación comunitaria o el periodismo comunitario no descansa en términos de aprendizaje y capacitación. Lo digo por lo de la puya, ¿sí? La gente de la puya está en una constante preparación y entrenamiento en ese aprendizaje para no salirse de los canales, ¿sí? A pesar de que, y mantener un formato que sea atractivo para que los puedan seguir. Entonces yo diría que un punto del manifiesto es ese, no descansar, porque cada vez que yo aprendo, pues me queda un universo más para seguir aprendiendo, y sobre todo en el lenguaje, en este lenguaje que nos está pidiendo el mundo, es un lenguaje reparador, un lenguaje sanador, un lenguaje que desarme, un lenguaje que construya, que sea edificante, que me transforme a mí como el que escribe, pero que me transforme a mí como el que me lee, que transforme al otro como el que lee. Entonces, también es la invitación a nuestros pobladores que están en esta labor que es ad honorem, en la mayoría de los casos es ad honorem, y que también signifique eso, que no hay que desistir de capacitarnos. En ningún momento terminamos esa capacidad para conversar. Cada vez adquirimos más habilidades para conversar, para proponer la negociación, para proponer la concertación, para que en realidad se puedan transformar los conflictos. Por eso ya no hablamos de que el conflicto termina o que el conflicto se cierra ahí. Por eso hablamos de que hay una transformación, y nosotros como comunicadores y comunicadores en la familia, comunicadores en el trabajo, comunicadores en la comunidad, debemos tener todo el tiempo la apertura al aprendizaje y a fortalecer la capacidad del lenguaje, ¿sí? Poderlo ir acotando cada vez más para cambiar pues esta realidad. Ok, entonces aquí lo puse por la última frase como remató Sandra, es una comunicación que transforma, ¿cierto? Creo que podría ser por aquí, pero todavía nos queda faltando un poco como lo emocional dentro de eso. Yo sé que pues ahí está implícito, pero tendremos que como pensarlo mejor. Y Viviana, lo pongo aquí, el periodismo comunitario no descansa y exige de formación permanente. Denis, te escuchamos. Yo diría, Carlos, que de pronto uno como reportero, uno comete un error que es, uno va mucho a lo emocional, de pronto quitarle un poquito lo emocional, el sentimiento compasivo hacia lo que uno ve o hacia lo que uno va a publicar. Y con respecto a la puya, pues que la puya más que todo lo hace como esa sátira como de conseguir fans.
Y las redes sociales nos han enseñado eso, que antes de leer uno hace como una advertencia, por lo menos cuando uno lee los libros de JJ Benítez, él explica, antes de leer, dice, si tiene sus raíces bien concertadas en la fe o en su religión, mejor no lo lea. Entonces pienso que uno debe quitar como reportero comunitario como el sentimiento compasivo sobre lo que está viendo y como que ser uno muy neutro en el momento que uno va a redactar o a publicar la noticia. Ok, Denis, muchas gracias. Sí. No sé si... Yo quiero como aportar algo ahí, sí. y que siento que puede ser como la manera como dialoga la palabra sentimiento frente a lo que estamos proponiendo. Y es que si bien nosotros debemos, cierto, ser como lo más objetivos posibles para compartir la información, también debemos tener en cuenta los sentimientos de quien lo va a recibir, ¿cierto? Tal vez no herir sentimientos, tal vez no atacar de alguna manera, ¿cierto? Siento que es ahí donde se da la mediación, que hay una responsabilidad con el contenido que vamos a compartir. Siento que es una responsabilidad emocional, ¿no? Que también lo decía Viviana ahora, como de no tampoco dañar la dignidad o la honra de una persona. Sí, creo que podríamos como remitirnos a este punto, o bueno, o si lo ponemos en otro que creo que también podría ser interesante, esto que nos decía en algún momento Jaime Garzón, recordándonos como cuando se tradujo esta Constitución del 91 al Wayuu, que decía pedazo 10.2, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal a su persona aunque piense y diga diferente. Creo que eso podría ser un punto, una declaración interesante en el punto, digamos, de la comunicación, ¿cierto? Como un comunicador o una comunicación comunitaria no podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal a su persona, aunque piense y diga diferente. Creo que podría ser un punto bien interesante allí. Lo voy a poner. Quisiera también escuchar pues a otros participantes, no sé si Juliana, María Clemencia, Cinti, Andrés, Sebastián, que también está por ahí, Sebastián García. Carlos, yo sí, estoy muy de la mano con lo que acaba de decir la compañera Diana, ¿sí? Pues sí, como periodista, ya sea comunitario, que trabajemos en un medio nacional, regional, local, pues sí, siempre debe estar la imparcialidad y no debemos pues jugar como con el corazón de estar de un lado y del otro, ¿cierto? Y esto nos puede llevar al tercer punto que tenemos acá en el manifiesto de lo de la seguridad del líder, ¿cierto? sí. Si yo estoy, pues, lo que hablábamos cuando estábamos en ese punto, tenemos que investigar bien, tener unas fuentes de información que sean confiables. Entonces, pues, si yo investigo bien, tengo unas fuentes de información que son confiables y estoy seguro de lo que voy a decir, pues no tengo que tener tanto miedo de publicar eso, de dar esa información. Entonces, yo sí por eso no estoy como muy de acuerdo con lo que dice ahí y como inicia ese punto, de que no todo se puede publicar porque de pronto esto va a generar más temor en el periodista o en el reportero comunitario. Mirar a ver cómo le podemos terminar de organizar como la reacción a eso. No sé si el resto de compañeros estén de acuerdo o si no, pues lo podemos dejar así, no hay ningún problema.
Y pues también creo yo que tenemos que tener y dejar claro en ese manifiesto el respeto hacia la o hacia las personas, porque muchas veces creemos que porque somos el que manejamos el medio de comunicación de la vereda, del corregimiento, somos el que tenemos ese poder y entonces las cosas son así como yo las estoy diciendo y nadie más puede decir absolutamente nadie. Entonces de pronto ahí sí es cuando le faltamos el respeto a las personas, es de pronto cuando entramos a tener inconvenientes y pues que nuestra vida sí esté en peligro. Pero no, por el resto está bien, creo que son esos puntos. Listo, Sebastián. Entonces, pues ayúdame en todos, digamos, cómo redactar el punto del respeto, Diana, si de pronto tienes alguna declaración ya hecha ahí, escrita. Y me parece importante lo que anuncia también Sebastián frente a que el manifiesto tampoco vaya a promover de pronto un sentimiento o una emocionalidad errada frente al miedo, ¿cierto? De ejercer, digamos, esta función. Y por eso me parece también importante y lo subrayo ahí, no todo se puede publicar para mirar a ver si alguien puede ayudarnos también a pensar en qué posible declaratoria podemos hacer allí. Creo que Gerson tenía por allí el micrófono. Sí, no, yo pienso en lo que plantea Sebastián ahí del numeral 3 es más bien colocarlo, digámoslo, de manera positiva, ¿cierto? O sea, toda comunicación o las comunicaciones deben ser verificadas, algo así para que no quede con el no que genera lo que planteaba Sebastián. Yo iniciaría con algo, que pena Gerson, como ser conscientes de lo que vamos a comunicar, ¿sí? Realizar una investigación adecuada, tener unas fuentes de información pues que sean verificables, que sean ciertas. Ser conscientes de... Ser conscientes de la información que vamos a compartir. Y ahí podemos decir, es necesario investigar y tener diferentes puntos de vista y el acompañamiento de la comunidad. Me parece que puede quedar mucho mejor que con ese no que se iniciaba, que de pronto generaba un poquito de temor al leerlo así. Sí. ¿Qué les parece? ¿Lo ponemos a ver? Sí, a ver cómo sale. De acuerdo. Y a mí también me parece que queda mucho mejor así. Bien. Y el otro elemento que quería plantear, pues va muy en orden también a lo que planteaban, no recuerdo quién en el punto 4, de que la comunicación debe transformar. Pero yo siento pues que toda comunicación y de manera especial la comunicación comunitaria, pues debe buscar como lo que es el progreso y el también visibilizar las mismas comunidades. O sea, pienso que sea porque sea una denuncia, sea porque estemos mostrando la grandeza de un territorio, sea porque mostremos la figura de un líder, siento que tiene que llevar siempre a eso, ¿cierto? A que eso que estamos planteando pues visibilice ese territorio, pero que en la visibilización lo que lleves a que realmente surta un efecto siempre positivo en cuanto que ayude a la transformación y lleve también pues, a una grandeza de lo que estamos mostrando. Viviana, ¿vas a hablar? No, disculpe. Gerson, y como las diversas formas de habitar el territorio también, como de las festividades, ¿cierto? Como la comunicación comunitaria es un medio de visibilización del territorio, o lo dejamos hasta ahí, no sé, ¿podrías ayudarme de pronto ahí como a terminar esa idea? Pues no sé, pienso que podría ser ahí, o sea, sí, para que no quede simplemente, que a veces de pronto entendemos que el ejercicio de la comunicación queda simplemente como en la denuncia, y yo Sí. siento
pues hay mucho más que contar simplemente denunciar, sino, yo siempre insisto, ¿cierto? Hay que mostrar lo que vos decías, la fiesta o el lugar bonito que hay, el lugar de turismo, bueno, no sé, tantas cosas que hay que mostrar del territorio. Podría ser por aquí, pues más o menos dejémoslo así, luego lo cuadramos bien. Eso me lleva también como a otro punto, es decir, este documento pues igual eso no lo vamos a terminar completamente hoy, pero sí me parece importante, digamos, esto que es como una especie de declaración que hacemos en este laboratorio, el reconocimiento de actores y líderes comunitarios, me parece que también es importante si esta semana a ustedes se les va ocurriendo, digamos, alguna idea sobre cómo debería ser una red, digamos, de comunicadores y líderes comunitarios y comunicadores comunitarios, y cómo podríamos hacer un mapa de actores, reconocer los líderes religiosos, reconocer los líderes sociales, reconocer los líderes ambientales, ¿cierto? Y qué función podrían tener dentro de nuestra red. Eso podría ser también interesante para ir proponiéndolo. Y se me ocurre ir terminando el encuentro de hoy con estos objetivos. Es decir, aquí tenemos algunos que fui recogiendo también durante el encuentro de hoy. Podría ser, por ejemplo, uno de los objetivos, divulgación, más bien divulgar, que sería así, divulgar la información importante para las comunidades en torno a los temas de interés de las mismas. Y aquí pues un poco como lo que estábamos hablando con Gerson, mantener, o sea, uno de los temas podría ser mantener los imaginarios comunales, las familias, los rituales, los mitos, como nos decía Cintia ahorita, los saberes ancestrales y comunales también, como lo planteaba un poco Sandra con el asunto de la oralidad. Las historias del territorio, los convites, todo lo que tiene que ver con esa parte, digamos, desconocida que heredamos como jóvenes y que a veces desconocemos el esfuerzo que han hecho, digamos, nuestros antecesores, un poco recogiendo también las intervenciones iniciales de Denis, temas, por ejemplo, que tengan que ver con participación ciudadana, gobernanza y gobernabilidad, asambleas, vedurías, ¿cierto? Podrían ser como los temas de divulgación importante para las comunidades. Informar sobre los eventos importantes de la comunidad en relación a los temas de interés, por ejemplo, festejos y celebraciones, formas participativas de la comunidad, convites, poner en conocimiento de las comunidades la información de dominio público que pueda afectarlos, un poco como el ejemplo que nos propuso Denis, nuevas normatividades del territorio, decretos y normas que cambian o atentan a formas organizativas de las comunidades. Esto podría ser también como un objetivo dentro de una red de comunicadores comunitarios. Optimizar el flujo de la información que se desarrolla en el canal o grupo de comunicadores comunitarios. ¿Qué normas de comportamiento podríamos generar nosotros o producir nosotros para cuando se nos presente, por ejemplo, situaciones donde empiezan a compartir pornografía dentro de los grupos o grupos de WhatsApp o grupos de Facebook, cuando se atenta, digamos, se pasa por encima de otra persona, cuando se pasan a insultos? ¿Qué normas de comportamiento mínimas deberíamos exigir dentro de una red, digamos, de comunicadores comunitarios? Fomentar la participación de la comunidad en diversos asuntos de interés y toma de decisión democrática. Pues aquí no recogí como ningún otro elemento, pero creo que podrían ustedes ayudarme a pensar en esto y reflexionar sobre las implicaciones éticas que se tensionan cuando compartimos información en un grupo. Creo que eso es lo que intentamos hacer hoy y creo que esto podría ser una declaración también, ¿cierto? Yo creo que revisar antes de compartir cualquier publicación y reflexionar sobre esas implicaciones éticas que pueden afectar o no, digamos, a un determinado actor o persona o grupo o población dentro de lo que nosotros compartimos. Creo que podría ser una declaración interesante del manifiesto. Finalmente, aquí pues queremos como luego poner los puntos del manifiesto
poder proponerles a ustedes algunas acciones a desarrollar y unas formas de divulgación según la tecnología que se utilice, grupos de WhatsApp o grupos de Facebook o grupos de Telegram, bueno, como mirar como diferentes formas, y al final estamos haciendo como todas unas apps para crear contenido, gestores de contenidos, herramientas para edición de fotos, ¿cierto? Para diseños, algunas para explorar, bueno, ¿cierto? Estamos como tratando de construir toda esta caja de herramientas, y creo que para ir cerrando podríamos, si nos comprometemos todos y todas, a terminar esta caja de herramientas a través de comunicaciones en WhatsApp, de preguntas que nosotros les podamos hacer, que ustedes nos puedan como mandar audios y todo, y vamos como durante la próxima semana como construyendo, digamos, todo esto, y así nosotros dedicarnos como al diseño para poder generar como un documento que podamos enviarles a ustedes en físico y publicar, digamos, en la página. ¿Les parece la idea? Hola, Carlos. Sí. Hola, María Clemencia. De acuerdo. Yo quería agregar algo que tenía ahí la mano alzada hace ratico, con relación también a lo que estaba diciendo Gerson. A mí me gustaría que pudiéramos incluir, o sea, de todo lo que mostraste y de lo que se ha planteado acá, que también como antes de informar o antes de producir una noticia o una información, también como poder hacer un análisis de cuáles son las necesidades de nuestras comunidades para tener pertinencia, ¿cierto? Para que la información sea de utilidad y que pueda generar interés, ¿sí? Porque digamos que nosotros pues estamos muy focalizados y conocemos cuáles son las necesidades de las comunidades, conocemos sus características, su aislamiento muchas veces. Entonces quizás haya mayor prioridad de una información frente a otra, y me parece pues que sería bueno como tenerlo en cuenta. Bien, podría ser como evaluar las necesidades y los intereses de las comunidades, como antes de proponer como una estrategia o de proponer como, no sé, podría ser como por ahí la cosa, ¿cierto, María Clemencia? Sí, algo así. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Puede ser antes de realizar cualquier esfuerzo desde la comunicación comunitaria. Bueno, eso lo podríamos, como lo voy a poner en resaltado para poder. Así para pues, poder como finalizar bien, y ya por WhatsApp. Tampoco les estamos pidiendo pues que vamos a estar todos conectados al WhatsApp, no, podemos como ir mirando como puntos por días, y durante ese día pues, y al final de la noche podríamos incluso como ir concluyendo, y podemos ir trabajando sobre el documento y les vamos enviando como para poder ir culminando este ejercicio de escritura a varias voces, ¿cierto? Que es como lo que estamos haciendo. Entonces, pues nada, la idea es que pues sigamos como conectados. Obviamente hoy es el final de este laboratorio, pero tenemos pues como dos asunticos pendientes. El primero, quienes todavía no hayan alcanzado a hacer el ejercicio, pues ojalá esta semana nos lo puedan compartir para nosotros poder como hacer todo el ejercicio de mediación y poderles retribuir, digamos, a las personas esos perfiles ya, digamos, como un ejercicio de co-creación y experimentación dentro del laboratorio. Y segundo, pues avanzar, digamos, como en esta construcción colectiva de esta caja de herramientas. Entonces, pues bueno, por mi parte no es más, agradecerles a ustedes infinitamente por la participación, recordarles que desde viernes de esta semana, no, muy posiblemente desde el martes de la próxima semana se abren las inscripciones para un tercer laboratorio.
Ese laboratorio tiene que ver con las mediaciones de unas cartillas, pues ya les haremos llegar la información a través del grupo de WhatsApp, el link, vamos a tener espacios, tiempos para la inscripción y pues si quieren participar y si conocen personas interesadas en el tema que les vamos a enviar, pues le pueden compartir la información y nada, pues agradecerles muchísimo por su participación y espero pues poder convertir este grupo de WhatsApp que tenemos como en una red de reflexión y una red de realmente ser comunicadores comunitarios. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. No quiero abusar como más del tiempo. Les voy a dejar esos 5 minutos con Diana y con Sebastián y con Andrés para que ellos puedan pues como despedirse y bueno, quedamos muy atentos ahí por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias a todos. Efectivamente, como lo dijo Carlos, seguimos conversando por WhatsApp, el grupo siempre va a estar abierto a sus inquietudes, a sus propuestas. La idea es que podamos cerrar este laboratorio con este kit o caja de herramientas importante para poder seguir ejerciendo la comunicación comunitaria y poder mejorar también nuestros procesos comunicativos. Y bueno, ya saben, como les contó Carlos, que en el link de Hilando, que ahorita compartiremos de nuevo por el grupo de WhatsApp, está este laboratorio, está el laboratorio también de tecnologías del sonido que hicimos el mes pasado, listo para ser replicado con personas de la comunidad. Entonces, para quienes quieran volver a hacer este espacio, volver a replicarlo con sus comunidades, también está la posibilidad. Y quedan súper invitados a nuestro próximo laboratorio, que es sobre contenidos pedagógicos, lúdicos y educativos. Un espacio para poder construir cartillas, juegos o memorias que permitan pasar procesos ya construidos en comunidad a ejercicios educativos para las nuevas generaciones. Entonces, bueno, no me queda sino agradecerles a todos su tiempo, su compromiso con este espacio y espero que nos podamos ver más adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chao, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, les agradezco mucho, muy amable. Muchas gracias a todos. Gracias, muy amable. Ustedes, muchas gracias. Bueno, Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.